Todas y todos los amantes de los videojuegos o de consolas de videojuegos sabemos que cada una de ellas tiene un sonido y animación de inicio distinta a cualquier otra consola, que la distingue, ¿no?, a cada consola, exceptuando algunas marcas que decidieron mantener la misma esencia en la animación de inicio de sus consolas, en el caso de Xbox por parte de Microsoft. ¿Te has puesto a pensar cuál es el origen de esas animaciones de inicio? Es por eso que en este video vamos a intentar adentrarnos en la historia de estas consolas y sus populares y famosos, en algunos casos, sonidos y animaciones de inicio. Video entertainment system at your larger JCPenney, the home entertainment system that never gets old. Para iniciar este video vamos a remontarnos un poco a 1976, cuando la Fairchild Channel F introdujo los cartuchos intercambiables y también fueron pioneros en agregar un sonido de inicio al encender la consola. Por desgracia no pude encontrar algún video donde se logre apreciar el sonido de inicio que emitía esta consola, pero de igual forma es un dato interesante de cara al resto del video. The new video computer system by Atari. More games, more fun. Siendo lanzada al mercado después de la Fairchild Channel F, a los directivos de Atari pareció gustarles la idea de que una consola de videojuegos emitiera un sonidito al darle al botón de encendido. Por tal motivo hicieron la típica de todo presidente latinoamericano: robar. Sospechoso, ¿no les parece? Y es que en sus posteriores modelos y revisiones, exactamente la Atari 5200 incorporó sonido de inicio al encenderla. The Nintendo Entertainment System comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. Es aquí cuando Nintendo y su Nintendo Entertainment System, o para los compas, la NES, da un fuerte golpe en la mesa y junto a una de las consolas más importantes y famosas de la historia de los videojuegos, crean el que sería uno de los sonidos de inicio más famosos, memorables e icónicos en la industria de los videojuegos. Es bellísimo. Sega challenges you with the ultimate video game. El turno le toca a Sega, quien al ver el éxito de Nintendo y Atari deciden sacar su propio sonido, un sonido distinto y que con el que serían relacionados de cara a los años que estaban por venir. Hasta este punto podemos tener claro que ya era un estándar incorporar sonidos y animaciones de inicio a las consolas de videojuegos. Era algo que les daba identidad y creaba un vínculo importante en la sala de cualquier hogar de la época. Obviamente así te lo podías permitir, porque eran un poco caras las consolas. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Nintendo quiso marcar un antes y un después con su Super Nintendo NES, la SNES lanzada en 1990, al incorporar en su sonido de inicio un pequeño pero muy familiar sonidito que te hará recordar casi de inmediato a Super Mario o Super Mario Bros. Aquí tenemos que pararnos a respirar un poco para reflexionar sobre nuestra infancia. Sí, ¿a qué edad te regalaron tu primera consola? Deja tu respuesta en los comentarios, de verdad que me gustaría leerla. Aún recuerdo cuando mi madre me llevó a ese centro comercial en algún lugar de Caracas, en Venezuela.
Me compró mi primera y única consola hasta el momento. Anteriormente había tenido consolas piratas de Nintendo. En ese momento fue una PlayStation 1, la Play 1, la Slim, la pequeñita, chipeada y de segunda mano. Sí, era usada, no me importa. Recuerdo que me la entregaron en una bolsa negra junto a 2 controles y algunos juegos. Entre ellos estaba el Crash Bandicoot. Al llegar a mi casa, mi madre me advirtió de no descuidar la escuela y siempre ayudarla en las cosas del hogar. Yo acepté a todo, le dije que sí a todo. Luego encendí por primera vez esa belleza. Y fue donde entendí el objetivo, ya sea directo o indirecto, de los directivos de Sony. El objetivo era eso, crear una conexión entre el jugador y la consola, una unión, que sean uno solo. Y conmigo lo logró en ese momento. Y yo quiero saber qué pueden ser algunos de ustedes, por eso. Ya siéntese, señora, por favor. ¡Cállate, poco hombre! Ya continúa. Todo este preámbulo es para presentar a la consola con el sonido de inicio más representativo, nostálgico e icónico en mi opinión personal. Les presento el sonido de inicio de la PlayStation 1. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Después del exitoso lanzamiento de la PlayStation 1, la Play original, la Play 1, la gente de Sega sacaron al mercado la que sería una de las consolas más potentes de la época. Sin embargo, debido a lo complicado que era desarrollar juegos en ella, y gracias al mal manejo de marketing, la consola no tuvo tanto, de hecho, no tuvo el éxito comercial que planeaban. Adiós, vaquero. Pero antes de ser descontinuada, nos dejaron este sonido de inicio. No voy a hablarles mucho de lo que hoy conocemos como la consola más vendida de la historia, incluso la que podría ser la mejor consola de todos los tiempos, por lo que significó y por lo que significa, ya sea por los juegos que sacaron, por las exclusivas que tuvieron, la potencia gráfica y un largo etcétera. Sony PlayStation decidió regalarnos con la Play 2 un sonido de inicio distinto al de la Play 1 y que hoy sería uno de los sonidos más míticos de la chingada historia. Lo digo sin ningún tipo de dudas. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Let me now unveil Xbox. Xbox. En esta oportunidad el gigante Microsoft, después de muchas idas y venidas, intentos fallidos de compra a Nintendo y con la participación de quien hoy es el CEO de Valve, decidió entrar con todo al mundo de las consolas de videojuegos y saca al mercado la Xbox original, teniendo esta una animación y sonido de inicio que en lo personal no me gustó, pero acá la tienes. No mames, qué asco. Ladies and gentlemen, this is your new Xbox 360. Después del éxito de su antecesora, Microsoft toma la delantera y saca al mercado una de las consolas más icónicas de la historia y que se convertiría en una absoluta y robusta competencia para Sony con su próximo lanzamiento. He aquí el sonido y animación de la Xbox 360.
Dear PlayStation, I got a tip that you were making the PS3 $2.99. Unos meses más tarde, Sony se viste de gala y saca al mercado la muy popular y conocida PlayStation 3. Aunque tarde en el mercado, consigue ganarle en ventas a la Xbox 360 por muy pocos millones de ventas. La PlayStation 3 nos dejó esta animación y sonido de inicio. Nintendo siempre ha ido a su rollo, compitiendo contra ella misma, siendo unos verdaderos gigachats y referencia para muchas compañías, sacando este muy bonito y amigable sonido de inicio acompañado de una suave animación. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. TV experience. TV. TV in movies. TV. Xbox. Watch TV. 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 TV, TV. Sports, 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 sports. Sport, sport, television. Television, TV, television. Television, television. Television, TV, TV, TV. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Estamos a punto de presenciar lo que sería el inicio de una nueva generación en las consolas de videojuegos. Una que pudo llevar al fracaso a una de las que hoy en día puede considerarse tranquilamente la ganadora de la generación actual. Esta cosa es real, hijo. Pudiendo haber sido el fracaso de lo que hoy es Xbox, la Xbox One salió al mercado después de muchas polémicas antijugador que luego fueron retractadas por parte de Microsoft, pero que igualmente impactaron significativamente y de forma negativa en el número de consolas vendidas, dándole la ventaja de forma abismal a su competencia, quien sería la PlayStation 4. Siendo esa historia para otro video, aquí les dejo lo que sería uno de los logos más limpios y que en la actual generación de Xbox ha decidido mantener en esencia. Les presento la siguiente consola que tuve después de la PlayStation 1, ya que siempre fui de computadora, siempre fui de PC. ¡Marica! 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 La PlayStation 4 salió al mercado con mucha ventaja, esto por lo que les comentaba anteriormente sobre Xbox. Incluso Sony sacó un comercial burlándose de forma descarada de su competencia en un video publicitario. Thanks. ¡Ya basta, Freezer! Sony Computer Entertainment sacó la consola que ganó en ventas a la Xbox One y que le daría a Sony la delantera en el mercado de las consolas. Todo esto sin incluir a Nintendo, quien competía en su propio juego, como siempre, siendo así este el sonido y animación de inicio de la PlayStation 4. Nintendo vuelve a superarse, sacando al mercado una de las mejores y más versátiles consolas de videojuegos que hoy en día se mantiene vigente, la Switch, con un sonido y animación que destacan la versatilidad de la consola portable. En medio de la fatídica pandemia que vivimos en el 2020, Sony contra todo pronóstico saca al mercado su más reciente consola, la PlayStation 5, con un agradable sonido y animación de inicio.
Hola, México. It's happening. Nos vemos pronto, México. ¡Cállese y tome mi dinero! Siendo un caso atípico, Microsoft saca al mercado en paralelo dos consolas al mismo tiempo. La Series X, que era más potente, y la que se convertiría en mi más reciente consola luego de la PlayStation 4, la Xbox Series S, menos potente pero igual de buena. Ambas consolas comparten la misma animación y sonido de inicio. Hasta aquí la historia de los sonidos o animaciones de inicios de las consolas de videojuegos. Sé que me dejé muchas consolas en el camino, hay muchísimas más, pero traté de resumir las más importantes e icónicas, ya que si las incorporaba todas el video sería muy largo y tampoco quería dar mucha parla. Así que, por lo que espero que les haya gustado el video, si tienen algún comentario, alguna consola que me haya dejado por fuera, alguna pequeña historia o anécdota, déjenla en los comentarios, por favor. Pueden suscribirse al canal, es totalmente gratis. Dejen su manito arriba, compartan el video con alguien que quieran compartirlo. Me cansé. Y bueno, espero nuevamente que les haya gustado. La verdad, lo hice con mucho cariño este video y espero que puedan seguir. Espero poder seguir haciendo videos así. La verdad que significa mucho para mí que te haya gustado este video. Bye bye. Cuídense, perros.